Se ha convertido la historia en un arma al final. Y claro, la gente cuando les toca su identidad también reaccionan. Hay algunas que más que otras, ¿eh? Últimamente las redes están llenas de dibujos, de gente que pulsa un botón y genera una Ah, imagen. Algunas son históricas. Estamos hablando de la IA. ¿Cómo te posicionas ante esta avalancha de imágenes? ¿Crees que se está contaminando la cultura visual? sí, totalmente. Bienvenido, bienvenida, soy Marcos, raya delgado para dibujar bien.com, tu web de dibujo favorita. Hoy toca entrevista a un artista. Este artista es particular, en un mundo donde lo rápido, lo fácil, lo instantáneo está de moda, él hace todo lo contrario, va al detalle, al rigor histórico. Es una especie de arqueólogo visual que trae a la vida figuras de la antigüedad, como te digo, realmente hasta el más mínimo detalle. Vamos a descubrir la obra de Joan Francesc Oliveras, que es un artista que mezcla lo artístico, lo museístico, lo histórico, el detalle. Quédate porque te va a encantar. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por concedernos esta entrevista. Bienvenido. Gracias a ti, Marcos, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y ya tocaba, ¿no? Sí es verdad que Desde sí. antes de la pandemia, hará que unos 5 o 6 años. Bueno, pues es un placer estar aquí, la verdad. Igualmente. A ti no sé si te habrá pasado. A mí me ha pasado con la pandemia. Me hizo cierto daño socialmente y ahora me cuesta más, pues me cuesta más socializar. Un punto, tampoco te diré que no. Y yo creo que en parte, y aunque no venga ahora a cuento, es un poco lo que le está pasando al cine. A la gente le cuesta más salir de casa, o al menos a mí. ¿A ti te pasa? Totalmente. A mí me está pasando lo mismo. Bueno, a ver, que yo siempre he sido bastante casero, ¿no? Pero sí, sí. Esta falta de interactuar con la gente durante esos años, la Sí, verdad sí. que se Fue hace un poco curioso. durillo, ¿eh? Pero bueno, vamos a arrancar un poco con lo que hemos venido a hacer, que es conocerte, conocer que nuestra audiencia te conozca un poco, que conozca el trabajo que haces, que es impresionante. A mí me llamó ya la atención cuando nos conocimos en la Non-Stop de Barcelona, hace ya esto, pues no Vas te a diré que ver. tenía No pelo porque sé qué año. ya andaba pelado, pero claro, lo tuyo es como lo histórico, ¿no? O sea, es un trabajo mucho peso visual, mucho detalle, mucho render, muy cultural. ¿Cómo definirías tú mismo tu trabajo? Pues mi trabajo lo defino como reconstrucción histórica, básicamente. Reconstrucción histórica hiperrealista. Ujú. No, no hay más. Pero bueno, también lo podríamos definir como diseño de personajes. Porque claro, también me centro mucho en personajes, no hago demasiado environment, que digamos. Claro, bueno, a mí también, yo soy fan de los personajes. Encuentro que incluso, o sea, también hablaremos de esto más adelante. Hay personajes, supongo que favoritos, otros que te han gustado o te gustan menos, igualmente lo has tenido que hacer. Pero antes de asaltar a los personajes, ¿qué vino primero? ¿El amor por la historia o por el dibujo? Pues han ido bastante paralelos, pero yo diría que el dibujo totalmente, porque llevo dibujando desde que tengo memoria. Ya de pequeño recuerdo que era el típico niño que dibujaba dinosaurios, dragones, tiburones y cosas así, ¿no? Y con el tiempo pues me fui interesando primero por la fantasía. Descubrí las cartas Magic, descubrí Warhammer, lo típico por lo que hemos pasado todos, ¿no? Y claro, sobre todo con Warhammer, tanta referencia cultural a civilizaciones antiguas y medievales también me marcó bastante. Y bueno, también el hecho de vivir en un sitio donde tenemos museos, tenemos castillos y tenemos Claro. restos medievales por doquier, pues claro, esto también me ha llevado hasta aquí. Claro, para nosotros como europeos, bueno, que debajo del suelo de nuestras ciudades hay ruinas y tesoros Claro, y antigüedades por donde pisamos, en algunas otras partes del mundo también, pero es verdad que, por ejemplo, para un estadounidense tiene que ser un contacto un tanto diferente, ¿no? Porque es un país claro, claro. como relativamente nuevo, por así decir, en cuanto a restos arquitectónicos que hayan perseverado o perdurado, mejor dicho, a lo largo del tiempo. Claro.
Claro, a ver, cuando era un niño, lo primero que me interesó fue la Edad Media, los caballeros, los castillos y todo eso. Ha sido con el tiempo que he ido ampliando más mi abanico de gustos históricos, ¿no? Más hacia la antigüedad. También ya de muy joven me empezó a interesar bastante la cultura nórdica y todo eso. Y Bueno, supongo todo que lo que son bárbaros la mitología es algo que a todos los frikis claro, nos pega, Egipto, lo claro, típico, claro. los mayas. ¿Cómo ha sido el camino hasta encontrar este gusto tuyo por los personajes históricos? Que, claro, no es, uno no llega y dice, ah, vale, voy a diseñar a tal personaje histórico famoso y te No, pones y te lo inventas, sino que supongo que hace falta una documentación, claro. un rigor y una fidelidad. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Siempre ha sido muy riguroso? ¿Ha llegado con el tiempo? No, mi rigor histórico ha ido madurando con los años. Claro, yo miro cosas que hacía hace 5 años y ya noto cosas que no, ¿eh? Que ya, que ya me avergüenzan un poco. ¿Sí o qué? Pero bueno, a ver, yo lo que sí que empecé ya desde que empecé con el dibujo digital, me centré mucho en personajes, eso sí. Pero empecé que hacía también mucha ciencia ficción, aliens, dioses y cosas de esas, ¿no? Cosas más de fantasía. Y con el tiempo, pues fui especificándome hasta más, cada vez hacía más ilustraciones basadas En lo en real, cosas ¿no? históricas que al principio no eran, no había rigor alguno. Era Ya, básicamente, pues, un vikingo, pero totalmente de fantasía, ya. imagínate, ¿no? Que supongo que Lo esto y típico. esto también hablaremos más adelante, ha tenido su repercusión en redes sociales. De momento vamos a Claro. dejarlo ahí, hablaremos de esto, hablaremos de los haters que hay cuando tocamos según qué temas. ¿Hasta qué punto te documentas y cómo eliges a quién representar? Porque, coño, hay un montón de personajazos en la historia de la humanidad. Claro. Cuando te vas a invertir todo el tiempo que le metes a uno de estos personajes, ¿cómo eliges? Pues la verdad, pues me vienen venazos. Ajá. Se me ocurren, digo, ostras, este tiene pinta de que está chulo. Básicamente, para mí, cuando me hacen encargos es otra cosa, pero para mí reconstruyo lo que a mí me gusta a nivel de cultura material. Ujú. O sea, los objetos que llevan, las armas, la panoplia, la vestimenta. Cuando encuentro algo que me parece interesante, pues tiro para allí. ¿Hay No, no me fijo tanto en la historia en sí, sino más en la estética. alguna cultura favorita? Bueno, pues también ha ido a épocas, ¿eh? Una que siempre me ha gustado bastante son los vikingos, Ajá. porque ya con eso empecé y ahora me he vuelto a meter bastante fuerte con eso después de varios años un poco aparcados, Ujú. pero también ahora unos 5 años empecé a darle fuerte a la época helenística, ¿no? Y ahora, pues unos 2 o 3 años me metí también bastante en la época final de la antigüedad, ¿no? Y la transición hacia la Edad Media. O sea, bueno, me vienen venazos, básicamente. Bueno, A la que súper. encuentro una cosa que me gusta, pues Por me ello. vicio. O sea, un Claro, poco, hay un punto ese punto del artista obsesivo, ¿no? Que a veces tenemos la claro, mayoría, de repente me meto aquí y pi, 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 pi. claro. Porque además me gusta hacer series. Cuando hago, bueno, series me refiero a que cuando hago sobre una época, me da mucho para hacer cosas de esa época, ¿no? Claro, claro. De los vikingos, con todo el trabajo que le has metido, por ejemplo, ¿qué nos podrías contar que nos sorprenda? Ya como que es sabido que el rollo de cuernos en los cascos, eso Claro. es inventado por el cine, pero ¿qué cosa dirías? Hostia, pues los vikingos se dice que eran así, pero en realidad eran asá. Pues mira, curiosamente, ya que mencionas cuernos, hay culturas que sí que los llevaban. Que habría que especificar eso porque luego me encuentro comentarios de gente que me dicen no sé qué de los cuernos de ese casco y digo, no, es que aquí sí que había cuernos. ¿En qué cultura, por Pero ejemplo? bueno, hace poco que me metí mucho en la edad del bronce, Ajá. pues allí de cascos con cuernos los que quieras. Ah, sí. Con dos cuernos, con cuatro, Pero grandes, en pequeños. qué región Pues sobre todo en el Mediterráneo se llamaba bastante casco con cuernos en esa época. Pero Ajá. bueno, los griegos, a lo largo de toda la antigüedad, los griegos también llevaban cascos con cuernos.
Os han llevado cuernos todo menos los vikingos. Sí, sí, básicamente sí. Bueno, en el norte de Europa hay alguna figura con cuernos que representa seguramente a Odín, cosas de esas, pero que es más simbólico que nada. O cascos ceremoniales pues, de la Edad de Bronce que también tenían unos cuernos de bronce, ¿no? Sí, con plumas, todo muy... Eh, Pero el típico casco de guerra vikingo con cuernos de vaca, no. Eso, bien, Otros pueblos sí llevaban cosas así, pero no los vikingos. qué chulo. ¿Qué dirías? O sea, tú tienes un render muy trabajado, una figura anatómica además y un detalle y materiales muy, muy, muy desarrollado. ¿Qué le dirías a los que creen que solo hay que dibujar bien? O sea, que basta con dibujar bien para ser un ilustrador profesional. Pues les diría que, a ver, lo que son fundamentals, que dicen en inglés, siempre es imprescindible. O sea, hay que empezar dibujando. Ujú. No, no, no hay shortcuts para Ya, llegar a hacer lo que hacemos los que usamos photobashing o esas técnicas sin haber pasado por una formación de dibujo, de pintura, de color, de luz, de perspectiva. Que ujú, luego me encuentro amigos que me dicen, ostras, me gustaría empezar a probar algo de eso que haces tú, ¿no? Con photobashing y tal. Y yo digo, bueno, pero tú llevas tiempo dibujando o qué. claro, O sea que, a ver, el dibujo siempre es importante. El dibujo, la pintura, todo lo total. básico hay que tenerlo. Sí, yo creo que el Photobash, el Photobash justamente es una herramienta que he utilizado, he tocado poco, Ah, pero joder, es potente. Pero es verdad que esa potencia es como un Ferrari. Tú no te puedes meter en un Ferrari o en un Fórmula claro, Uno está sin, claro, sin saber conducir, porque está claro. sin saber conducir ese coche, porque no es un turismo, ¿no? De repente eso te da unas ventajas y demás, pero claro, si no lo sabes estructurar en un espacio, en una composición, en un ritmo, no va a funcionar. ¿Qué porcentaje de tus ilustraciones es photobash y cuánto es dibujo? ¿Empiezas con línea, mancha, photobash, directamente photobash y empiezas ahí a trastear? Pues mira, la verdad que la forma como yo empecé a incorporar el photobashing, la gente casi ni se enteraron. Ok. Porque yo ya empezaba haciendo mucho hiperrealismo. Ajá. Cuando empezaba pues con dibujo lineal a tope, que luego le metía el color base, luego las primeras luces, luego renderizaba a tope, luego los últimos detalles y ya hacía mucha imagen hiperrealista pues hace pues, una década casi. Pero había ciertos detalles que ya empezaba a meter alguna foto, cuando había alguna cosa así más elaborada, alguna joya, alguna cosa así, a veces algún fondo. Ya empezaba con alguna trampilla, pero seguía haciendo mucho dibujo lineal. Y creo que la primera imagen que dije, voy a hacer todo el personaje con photobashing, hará pues cuando empezó la pandemia, unos 5 o 6 años. Ok. Aquí ya dije, Ya me está. dejo ya de lineal y empiezo todo con fotos y el resultado fue el mismo. O sea que la gente ni se enteraron Wow. de que había cambiado totalmente de técnica. Claro, pues supongo que lo vas machacando con pintura digital, ¿no? Le vas Claro, metiendo ahí. claro, claro, y he ido mejorando porque al principio también tardaba más y pintaba más. Ahora ya domino más, ya integro más bien las fotos, ya no hace falta retocar tanto después, que Claro, antes sí que había que pintar mucho porque no cuadraba nada. ya. Claro, he ido mejorando, pero al final la gente lo que ven son imágenes iguales. Claro. ¿Y dirías que esa inversión en integrar esta nueva técnica ha acortado mucho el tiempo de producción? ¿Te ha salido a cuenta? Al final sí, claro, al principio no tanto, porque también tardaba lo mío a... Claro, yo hacía una imagen con fotos y luego había que pintar un montón, porque se notaba muchísimo. Claro. No cuadraban luces, no cuadraba nada. Y ahora ya lo Para hago mí con es lo más que pasa con el gracia. Photobash, ¿no? Que de repente es como, Claro, uff, qué pereza. claro, quedaba feo y había que pintar mucho. Y ahora ya hay imágenes que casi diría que el 90% es photobashing y luego le das el toque de gracia y ya quedó una imagen resultona. Del sistema antiguo al sistema nuevo, ¿cuánto tiempo le has ganado, más o menos? O sea, ¿cuánto tardabas en una imagen hecha por ti, digamos, desde cero hasta que Pues mira, acababas? a ver, también depende mucho de la imagen, ¿eh? Claro. Porque tengo una diferencia brutal de unas a otras, pero así de media diría que antes.
antes de hacer photobashing, cuando empezaba con lineal, Ujú. podía estar, pues, igual había imágenes que me estaba un mes, ¿eh? Hostia. Claro, para Ok, llegar ok. de un dibujo lineal Sí, a sí, una imagen hiperrealista, es que claro, claro, es hacer un cuando, dibujo, es hacer el dibujo de línea muy claro, bueno, el render muy bueno y después los detalles muy buenos. claro, hasta que fui al non-stop y algunos me dijeron, ¿pero qué estás haciendo? ¿Que estás loco o qué? Y ahí empezaste Eh, directamente con mancha. sí, bueno, yo al principio era más lineal, pero a medida que fui incorporando más photobashing, Claro. tampoco me salía muy a cuenta Y ahora el de lineal. media, Y ¿cuánto le entonces has ya, cortado? ¿cortado qué? ¿Cuánto has recortado en tiempo, más o menos? Si antes, por ejemplo, de media Ah, podía ser un mes. pues ahora hay imágenes que igual de media, así de media una semana, Ok, pero hay algunas que las hago en 2 días ok. Y y algunas más, vale, depende. buscas las fotos. ¿Es la foto la que te indica qué personaje vas a hacer? Y dices, hostia, esta foto para este personaje, boom, de cabeza. O dices, me voy a hacer a Cleopatra y empiezas a buscar Cleopatra a saber cuál te encaja. Depende. A veces digo, voy a hacer tal reconstrucción y al principio no tengo ni idea de cómo va a acabar siendo. Y tengo que documentarme y buscar las fotos para photobashing y todo sin saber qué me voy a encontrar. Ya. Y hay otros casos que veo una pieza que me gusta, una vestimenta que me gusta y digo, voy a usar eso. Y a partir de aquí, pues, intento buscar dónde lo puedo meter. Pues es como mucho trabajo. Yo lo que me estoy dando cuenta es que esto ya suena a viejuno, ¿no? La nueva generación es como que la sensación que tengo es que no les gusta el esfuercillo. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que se quiere meter en esto del dibujo, pero lo quiere facilito? Pues que no tengan prisa porque esto va por largo. Que se metan en ello ya y que piensen que dentro de 10 años lo agradecerán, Sí, sí. Yo siempre, porque es un hay gente que proceso me pregunta a largo. veces, oye, ¿cuál es? Pero ya soy muy mayor para meterme a esto, no sé qué. A ver, el mejor tiempo para plantar un árbol Es ya. fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Si quieres esto. Pero es verdad que el dibujo como que pide un crecimiento y para mí una de las ventajas que tiene, una de las cosas muy chulas, es que no se acaba nunca, ¿no? Siempre hay un progreso, siempre hay una manera de o mejorar la técnica o mejorar el mensaje Claro. o un algo. ¿Qué es en lo que tú sientes que has avanzado más, además de recortar tiempos? Bueno, pues en mi caso con el rigor histórico, porque claro, en mi caso van de la mano, Claro. la técnica y el rigor. Y claro, y eso también va evolucionando, no tiene nada que ver mi mentalidad hace 10 o 5 años que la de ahora. Claro, también mi exigencia es mayor ahora que hace 5 años. Y, Hace y, 5 años igual me daba más libertades y ahora me digo, pues no, si eso no hay evidencia, no lo hago. y cómo, exacto, cómo pones el límite. ¿Qué te ha hecho cambiar para de repente apretarte más? Porque claro, eso es mucho más restrictivo. Yo diría que crecimiento personal, al fin y al cabo. Y también porque, a ver, la presión externa también. Porque, claro, cuando es que te critican cosas, también eso te afecta, ¿no? Supongo. Pero bueno, al final, como yo ya tiré mucho por la historia, me dije, no tiene sentido que seas un ilustrador histórico si al final lo que haces es mentir a la gente con la imagen que das, aunque no sea a propósito, ¿eh? Ya, ya, Que puede claro, ser sí, sí, porque sí. aún no te has documentado. Pero claro, no tiene sentido que hagas ilustración histórica si no le metes un esfuerzo con el rigor. Eso ahora, el tema de la gente y demás, viene a pelo porque lo que estaba pensando en preguntarte era, claro, tú ahora tienes una identidad así potente, ¿vale? Es seria, tiene ese rigor histórico, no es un contenido fácil, no es dibujitos así, memes y chorradas o cosas muy fantasiosas que vayan como de la moda y demás. Esta restricción que tú te has autoimpuesto, ¿ha marcado de alguna manera, te ha costado encontrar un lugar en las redes sociales? No, la verdad que hay público para eso. Y Sí, además un público muy fiel. Pero, a ver, yo tampoco lo veo como una restricción. No, al fin y al cabo, lo que busco en la historia pues son ideas originales. O sea que a mí no me restringe nada. A mí todo lo contrario, que me da una cantidad de ideas brutal.
para diseños de personajes que no verás en el cine. Claro. Y Es hay que que las explorar más la restricciones, historia. claro, para mis alumnos a veces pasa esto, ¿no? Nuestros alumnos, es que a veces, joder, es que tantos límites, pero muchas veces cuando más limitas el campo en el que vas a jugar, claro, pierdes cosas. Cuando dices sí a unas cosas es como una moneda, ¿no? Cuando la cara mira hacia un lugar, la cruz está dando la espalda al otro. Cuando miras hacia un sitio, dejas de ver lo que tienes detrás, pero sabes qué es a lo que te tienes que limitar Claro. y esa limitación también Exacto. potencia, ¿no? A ver, que uno también se lleva decepciones, ¿eh? Porque antes hablando de los cascos, pues ves un casco muy guapo y dices, hostia, pues unos cuernos le quedarían, pero no se los puedo meter, ¿no? Pero claro, también te da otras ideas la historia de cosas más chulas al final, ¿no? Claro. Que lo que ves en toda la fantasía. ¿De dónde sacas todos estos recursos? ¿Dónde investigas? O sea, por ejemplo, yo qué sé, porque a tus personajes los vistes solo con cosas que se sabe que llevaron o hay alguna cosa que, bueno, la cultura lo podía llevar y pues se lo pongo porque le queda bien. O sea, ¿hasta qué punto hay una obsesión en este personaje en algún momento de su vida, ese día, ese sábado 13 de octubre del 4000? Bueno, 4000 no, igual me voy muy para atrás, pero bueno, sí, del 2500 antes de Cristo iba así. Otra vez depende. Hay distintos grados de evidencia en todo, está claro. Hay cosas que están muy claras y cosas bueno, que tienes más libertad. Pero claro, más libertad no significa voy a hacer lo que me salga de los cojones. Más Ya, libertad significa vamos a hacer lo que tenga más sentido y que puedas justificar mejor. No ya, significa meterle fantasía pura tampoco. ya. Pero bueno, que a veces sí que tienes más margen de libertad. Cosas que hay evidencia muy fuerte, ¿no? Evidentemente. Claro, supongo que no es lo mismo dibujar a Tutankamón, ¿no? Claro, Que tiene toda la tumba con todas sus claro. cosas que después decir, bueno, pues este muchacho en algún Eso era momento así. lo llevó todo esto porque está en la Claro, tumba que alguien que apenas hay referencias, ¿no? claro. Cuando hay una imagen muy clara, dices, eso era así, punto. Y tú no Claro. puedes ir y cambiarlo. Pero con culturas más oscuras, más desconocidas, pues sí, tienes más libertades. ¿Hay algún museo que digas, "Buah, me muero por ir a este museo porque hay estos restos que quiero ver en persona de este personaje famoso o alguna cosita así"? Mira, uno sí muy específico, pues las tumbas de los reyes de Macedonia en Vergina, que hay la armadura que tradicionalmente se atribuía al padre de Alejandro, que era Ujú. Filipo II, pero que ahora parece que no era suya. Opa. Sí, bueno, hay una teoría bastante interesante. Igual era la de Alejandro, Ah, sí, la mira, armadura bueno, en casi que cuestión. mejor, ¿no? Sí, heredada por un medio hermano. Pero Ya. bueno, por museos que hay de todo, pues me gustaría volver al British porque con un día no tuve suficiente. Mm. Pero bueno, el Louvre también está muy bien y no lo he visitado en más de una década. Ah, en Nueva York hay el Metropolitan que también es Sí. de ese calibre, con piezas de todo el mundo adquiridas legalmente y no tan legalmente. Bueno, como todo el saqueo histórico de aquella época. En Grecia a Pero mí me bueno, gustó mucho, especialmente uno que fui, que está la máscara esta de oro de... Ah, de Micenas, la creo que máscara sí. funeraria de Sí, Agamenón. exacto, de Agamenón. Eso es. Me salía Nabucodonosor y digo, no, ese no es. Ese No, no. no, Justamente no. Agamenón, sí. Hoy día, volviendo a las redes, que este tema es potente. ¿Crees que hoy un artista necesita las redes sociales sí o sí? No tiene por qué. Hay artistas que no tienen ninguna y se ganan la vida. Pero a ver, a todos nos gusta tener un público, ¿no? Y nos gusta que nuestra obra pues la vea gente. Y como más gente, mejor. Y si de paso te salen oportunidades de trabajo, pues más mejor, ¿no? Pero que sea necesario, no lo creo. Pero ¿Cómo? es importante. Sí, sí, yo creo que también, ¿eh? Y respecto a lo de hacer una obra como para compartirla, yo creo que es algo como muy intrínseco. No sé de dónde nace. Si me preguntases a mí, diría que es como del hecho de ser reconocido, ¿no? De hostia, Claro. esto es de Marco Raya, ¿no? De hostia.
y tener ese reconocimiento. No sé muy bien por qué, ni por qué sí, ni por qué no. Y hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Ahora no recuerdo a quién se la leí, ni dónde, pero decía, ¿no? La diferencia de un artista, que en este caso habla de escritores, es que al final cuando acabas la obra no hay un aplauso, ¿no? No acabas ese cuadro, Claro. acabas esa ilustración y hay silencio, no es como un músico, como un actor, una actriz que acaban la obra o el concierto y de repente tienen todo ese público y ese reconocimiento. Yo estoy súper nervioso cuando cuelgo algo, ¿eh? Pensando cómo reaccionará el mundo. ¿Sí o qué? Pero a ver, yo creo que es importante también colgar tu obra en internet porque si no lo haces tú, lo hará otro. Bueno, en redes, me Sí, refiero, sí, claro. Que de algún modo u otro tu obra va a acabar en internet seguramente. Y claro, que haya un perfil que la gente asocie a esa obra es importante, creo. claro. Porque al menos estás allí y la gente te ubica. Que luego te encuentras imágenes por internet y dices, bueno, es que esto quién lo ha hecho. Sí, sí. Yo siempre lo digo, Es importante por eso, más que nada. a los chicos es ya no solo tener tu perfil, sino siempre firmar. Firmar ya no solo Claro, como una firma tipo Picasso o Monet o lo que sea, ¿no? Una firma de esta firma, sino un algo que sea un nexo de unión entre esa obra y su autor. Porque si claro. yo encuentro una pieza en internet de un artista que me gusta, joder, o lo quiero seguir o lo quiero contratar, pero si no hay esa información es complicado, ¿no? Claro. Y tener ese vínculo con tus seguidores es importante también. Sí, ahí hay un punto en el que un seguidor también puede convertirse en una especie de, incluso de evangelizador, ¿no? De tu obra, de Claro. darla a conocer, un Son altavoz. son como tu ejército, ¿no? Sí, bueno, sí, puede ser, ¿no? Como, pues, como un fan. Ya, a mí, yo, por ejemplo, me gusta El Señor de los Anillos, soy fan de Tolkien, entonces, pues, sí, oye, o otros autores. Joe Abercrombie, por ejemplo, que ahora parece que la gente lo está descubriendo y es, el tío es un pepino, o Brandon Sanderson. De repente es como, joder, a mis colegas, te has leído los libros esto de no sé qué, y lo haces porque te gusta lo que hace esa persona, ¿no? ¿Notas, como tú haces un contenido así como más serio, más pesado, notas que has tenido o has tenido la tentación de hacerlo como más ligero, más mainstream para que se comparta más? ¿O tú vas y compartes lo que hay es... Intento, claro, yo siempre intento ser muy riguroso, pero eso no quita que haya cierto punto de idealización, en cierto sentido. Intento hacer imágenes que gusten, que al público actual, al Ujú. público que se ha criado pues con series, con cine de Hollywood. Claro, puede haber, no sé cómo decirlo, es como, en inglés lo dicen vibes, Ya, sí, como vibes, ¿sabes? Como rollete así. que recuerda un poco a Sí, sí. una imagen cinematográfica, pero a la vez es rigurosa. O sea, que una cosa no quita la otra. Yo intento hacer imágenes que la gente hagan, wow. Claro, que luego ves ilustraciones históricas que son como muñequillos, ¿sabes? Que, Ya. que tampoco tienen mucho ¿Dirías que la carne vende? vender. Sí, Cuando hay un también te quita personaje así con seguidores, más, pero sí, con más chicha de la que toca, tanto claro. chico como chica, se notan Pero, las views. pero en mi caso intento justificarlo también. No, no vale todo tampoco. Pero bueno, en la historia ya encuentras justificantes suficientes. Sí. ¿Qué personaje dirías que usó su carne a su favor de más? Wow, buena pregunta. Bueno, la verdad que no sé. Bueno, no sé, o sea, a mí me viene a la cabeza Cleopatra, ¿no? Que se dicen que Ya, bueno, utilizó. es un tema polémico también, ¿eh? Porque claro, también de Cleopatra solo nos ha llegado al final la propaganda romana. Ujú. A ver, que yo hice una ilustración de Cleopatra que tampoco gustó a todo el mundo, pero que me basé bastante en iconografía, en estatuas y pinturas y cosas así. Pero claro, en cuanto a fuentes escritas, lo que nos ha llegado es propaganda romana al final. O sea que también hay que ir con cuidado. Bueno, sí, pues los romanos la Claro, propaganda la usaban bien, ¿eh? que la pintaron un poco como una prostituta, a ver. Ya, bueno, claro, porque les Pero estaba bueno, fastidiando pero el claro, sarao. pero tú luego ves cómo se representaban en su dinastía y claro, yo me basé pues en estatuas de su propia dinastía o encargadas por ella misma, claro. Ujú. ¿Personaje más egocéntrico y narcisista que has dibujado? Alejandro Magno. ¿Sí?
que el personaje fuera egocéntrico narcisista. Alejandro Magno, eso, ¿qué más? El más megalómano de todos, que acabó pidiendo a sus propios generales que se pusieran de rodillas como si fuera un rey persa. Y le dijeron que hasta aquí hemos llegado, ¿Eso crees que fue lo que que hay un le, límite. eso crees que fue lo que le costó el irse al otro barrio? Bueno, esto es un tema muy debatido. O sea que puede ser que se lo cargaran, sí, puede ser que cogiera malaria también. Puede ser, es un tema muy abierto, o sea que, Bueno, vamos a por otro tema, a por otro tema picante. Últimamente las redes están llenas de dibujos, de gente que pulsa un botón y genera una ah, imagen. Algunas son históricas. Estamos hablando de la IA. ¿Cómo te posicionas ante esta avalancha de imágenes? De hecho, últimamente ahora hay como un meme de gente que está haciendo imágenes al estilo Estudio Ghibli, ¿no? Y se ha llenado todo internet de esto. ¿Crees que se está contaminando la cultura visual? sí, totalmente. Sí, sí. Hay y además es que son, al final son imágenes que se retroalimentan entre ellas y ya son imágenes generadas por inteligencia artificial basadas en otras imágenes hechas por inteligencia artificial. Pero sí, hay un colapso y... A ver, que yo tampoco es que esté muy cabreado con el tema, pero me parece curioso, la verdad. Y bueno, con el tema de la historia ya es que son risas ya. A mí lo que más me jode básicamente es que luego te acusen a ti de usarlo. Básicamente es eso lo que me jode a mí. Pero bueno, que exista esta tecnología a mí es que me parece rocambolesco y hasta me da cierta gracia, la verdad. El ridículo de esas imágenes que vi una, por ejemplo, del asedio vikingo a París, que había la Torre Eiffel de fondo y edificios de, y edificios de época napoleónica. Incluso se intuían un poco los colores de la bandera francesa, era ridículo. Que bueno, al final eso separa mucho grano de la paja. Sí, Como, sí. bueno, eso es, si lo comparásemos con la gastronomía, pues esas imágenes son el McDonald's de la gastronomía. Ujú. O Sí, sea es que, verdad que de vez en cuando un McDonald's tampoco viene mal, pero no puedes comprar McDonald's para abrir tu restaurante claro, y vender tú las hamburguesas de McDonald's. Tú, si abres un restaurante, tienes que hacer tu comida y será la que te traiga a tus está clientes, ¿no? claro. Oye, pues no sabía que los vikingos habían llegado hasta París. Porque sí que, bueno, Bueno, la parte de los bretones y demás por el norte. y más lejos, llegaron a Norteamérica, saltando de Escandinavia a Islandia, de Islandia a Groenlandia y de Groenlandia al actual Canadá. Ok. Llegaron al norte de África, llegaron al norte del actual Irán, llegaron lejos. ¿Cómo, tú que has, claro, tú sabes más de esto que yo, mira que me gusta la mitología y demás, pero claro, no me da para meterme en todos los saraos. Los vikingos cuando hacían estos viajes, ¿cuál era la motivación? ¿Es la escasez de tierra cultivable en su sitio natal? ¿Es el afán de descubrir otros límites? ¿Las ansias de sangre extranjera? Al final, las personas cuando hacen esas cosas es por necesidad, no lo hacían por gusto, lo hacían porque necesitaban que si encontrar tierras, que si encontrar recursos, que si a nivel personal, pues acumular cierta riqueza para vivir mejor al final. O sea que no era por gusto, ni por sed de sangre, ni nada. Al final eran piratas y lo hacían por necesidad, Claro, porque yo, empujados por motivos varios. claro, ahora no tengo estas nociones, pero claro, tampoco fueron una nación muy expansiva. Sí fueron muy de llego hasta aquí, hago cosas, pero como que no se llegaron a establecer. Bueno, pero sí crearon asentamientos permanentes ¿Sí? en varios sitios, sí, colonizaron bastante. Ah, mira tú. Que si Inglaterra, que si la Europa del Este, Rusia les debe el nombre, que en tierras de Europa del Este les llamaban los Rus, Ah, o sea, que están eso bautizados por los significa los vikingos. hombres que reman con el barco. Vale. Colonizaron Islandia, que la descubrieron ellos, Groenlandia, se asentaron en Norteamérica, o sea que sí que se expandieron. Oye, qué curioso que al final diesen todo con tierras de poco sol, ¿eh? Qué Bueno, fijación por el sí. frío. Bueno, y algunas las conquistaron, pues, bueno, algunas fueron colonizaciones de territorios que estaban despoblados, otras fueron
se impusieron Ujú. por la fuerza. Ya, En ya, ya. Inglaterra, por ejemplo, no eran bienvenidos, No, no, sí, pero sí, allí se asentaron. me consta, me consta. Es así que una serie que me ha gustado mucho, así de vikingos, de anime, y bueno, el manga no me lo he leído, pero he visto el anime, la de Vinland Saga, la Sí, historia esta de Thorfinn. ¿La has visto? no, es que Oh, tampoco me llama mucho el anime, pero me han hablado mucho de ella y me la han recomendado. hostia, pues te voy a mandar el encargo de que te la veas y nos hagas, si acaso, un análisis Es en que es una posible que segunda. me ponga tiquismiquis. Bueno, da igual, pues la ponemos a parir si hace falta. Al final la historia es la historia, la que quería contar el autor, que me parece un autor que cuenta unas historias muy poco habituales dentro de lo que es la típica narrativa japonesa, al menos más la de shonen, que es lo que consumo más. Y es interesante, o sea, más allá de de la historia, que podamos ver un poco en ese rigor histórico, pues oye, hay un par de eventos, pues llegan hasta Londres, el puente de Londres, y hay una lucha ahí, y un par de personajes como famosetes. Esto estaría bien para una segunda entrevista, ¿eh? Sí, bueno, de hecho lo interesante de este anime es que sin ser histórico, a ver, rigor tampoco de busques, ¿eh? Pero sí que da una imagen más cercana a lo que era la realidad que la serie esa de History Channel, Ya, la de Vikingos, ya. o otras como The Last Kingdom, Vale, que mira, esas pues. es, bueno, Vikingos es como lo peor que hay. Sí, Bueno, sí, también o sea, El Assassin's Creed Valhalla también es un poco... o sea, la historia Parece del World of Ragnar, Warcraft sí, casi. ¿cómo es? Ragnar Lothbrok es la de Vikings, ¿no? Ha hecho mucho daño el Ragnar ese. Hostia, pues mira que a mí la primera temporada, Una que está bien, si me permites, sí, perdón, es la película del Hombre del Norte. vale, ¿La esta la he conoces? visto, esta está Pues chula. esta sí, Esta está chula, el está, momento este con que no sé qué hongos o qué historias se toman y el tipo también sí, hay sí. una cosa así Esta, ritual. esta está documentada a tope. A ver, Mira, que si te pones tiquismiquis puedes encontrar fallos en todo, al final, pero es un director Robert Eggers, que cuidado, a mí visualmente me gustó mucho, que me está dejó un muy poco, obsesionado. la narrativa me dejó un poco con decir, pero, Bueno, porque al final da una imagen no tan edulcorada. ya, Claro, te muestra a los vikingos tal como eran, la cosa era así. ya, Era ya, un ya. mundo cruel, no, no era como la serie Vikingos que están idealizados. Bueno, es que yo creo que el mundo antes, ahora por suerte, y no en todos sitios, ¿no? Pero es verdad que antes la vida era como más asperilla, ¿no? Sí, hay escenas del Hombre del Norte que te quedas, bueno, ese no es bueno, pero es que no hay buenos. No, no. No, no hay. No, no, no hay ni buenos ni malos, hay Claro, vikingos. claro, hay escenas duras. Total, total. Cuando subes tus posts en Instagram, tus figuras a este público, ¿no? Que cada uno quiere que lo vea, parece ser que se activa también pues, una serie de patrulla de haters, un ejército de enemigos de lo que sea. ¿Por qué crees que la historia en concreto despierta tantas reacciones viscerales Bueno, en tus porque al final redes? se ha usado mucho pues, en discursos identitarios, nacionalistas. Se ha convertido la historia en un arma al final. Y claro, la gente cuando les tocas su identidad también reaccionan. Y claro, hay algunas que más que otras, ¿eh? Hay algunas que... No, Sí, claro, no quiero decir nombres, pero bueno, hay algunas que de países que, bueno, que cuidado ahora ya te toca con los meterte. discursos Ahora, que ahora ya tienen. te toca meterte. ¿Qué tipo de usuario es el que más protesta por tus Bueno, pues dibujos? por poner un ejemplo, nacionalistas hindúes. Ok. Estos son un ¿Con buen avispero, en con qué Internet. personaje han reaccionado? Claro, pues cuando hago ilustraciones de reyes indios de la antigüedad. Ok. Claro, con el sistema de castas se mira mucho el color de piel también. Ah, Y los amigo. rasgos faciales. Y claro, y cosas así Claro, pero que... por ejemplo, el sistema de castas en India, ¿desde cuándo lleva eso activo? Bueno, el origen es ancestral. Vale. Que supongo que también ha evolucionado, pero el origen viene de miles de años atrás. Y va asociado al Pues, color de piel.
Bueno, es que va asociado a unas migraciones que tuvieron lugar hace milenios. Ya. Claro, hay como una mezcla de etnias, ¿no? Muy distintas. Claro, unos eran aborígenes, que eran la primera oleada de humanos que salió de África y que fueron poblando Asia, pues Ujú. hasta Oceanía, Ok. que eran bien oscuros. Luego había también otra ola migratoria, también prehistórica, que venían de lo que hoy sería Irán. Ujú. Y finalmente llegaron pues nómadas de las estepas euroasiáticas, de lo que hoy sería entre Europa del Este, actual es Ucrania, Rusia y todos esos territorios, Ajá. que esos serían de rasgos más europeos. Vale. Y claro, al final se mezcló todo y claro, como que esos últimos en llegar son los que las castas más altas tienen más ascendencia de ellos. Vale. Y claro, y por eso también se fijan mucho en que si el rey es, que si, que si es demasiado oscuro, que si los rasgos faciales, bueno. Y bueno, también se mezcla aquí mucha pseudociencia, pseudohistoria, discursos radicales, Qué triste. extremismo religioso, de todo Ya, aquí. claro, es que se mezclan muchas cosas. Lo histórico toca, claro, toca el origen de muchas cositas. Sí, ¿Algún sí. otro personaje que haya sido muy controversial, te hayan Bueno, dado candela? Alejandro Magno me llevó a que diría que de países que no puedo pisar, pues todos desde los Balcanes hasta la India. Pero O eso es sea, oficial, a o sea, esos los he hecho enfadar a todos. estás excomulgado de esos países Sí, he oficialmente. comulgado de todos. Bueno, pues ya sabes por dónde no hacer turismo, tú. Bueno, sobre todo con todo lo que tienen entre Grecia y la República de Macedonia y todo eso. No sé si estás al corriente, pero con el tema del nombre del país. Con el nombre de Macedonia. Bueno, eso sí, claro. Me salió mucho hater por decir que Alejandro Magno era griego. Y porque lo era. Era macedonio griego, de la Claro. región del norte de Grecia que se llama Macedonia desde la antigüedad. Ya, ya, ya. Pero actualmente hay un país eslavo al norte de Grecia que también se llama Macedonia, pero que hablan una lengua eslava Ya, y que poco tiene que ver con la Macedonia de Alejandro Magno. ya, ya, ya. Claro, cuando empecé a colgar ilustraciones de Alejandro Magno y de la antigua Macedonia, de perfiles de esos que eran perfiles de propaganda al fin y al cabo, Ya. de esos de, bueno, que buscan, que buscan argumentos incluso con la genética y todo eso, que dices, bueno, Wow. ya se vuelve turbio eso. ¿Te ha contactado algún, claro, de tan antiguo igual no creo, ¿no? Pero o conoces a algún descendiente de alguna de estas ramas que digas, hostia, mira, de tal personaje histórico todavía sigue esta estirpe como hoy día viva? Bueno, sí que hay ejemplos, pero claro, de la antigüedad es complicado porque es demasiado lejos. Claro, puedes encontrar descendientes de los otomanos, pero que estábamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial. Ya, ya, Claro, una cosa es una dinastía que reinó pues desde finales de la Edad Media hasta el siglo pasado, que sí, que aún tienen descendientes, claro. y otra es hablar de los faraones de Egipto. Ya, 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 Claro, en épocas tan pasadas se puede decir que los descendientes somos todos. ya, ya, ya. Todo tan mezclado que somos todos los descendientes pues como dicen que de toda Europa desciende de Carlomagno, ¿no? Ya. Bueno, muchos hijos son. Son muchos hijos. O que de toda Asia desciende de Gengis Khan, pues lo Claro. mismo. Pero bueno, claro, porque al hablar de historia, o sea, al final la historia define a un personaje, porque un personaje en sí mismo no es más que la historia que ha vivido. O sea, tú y yo no seríamos los que somos sin el background histórico vital que hemos desde nacer hasta el día en el que estamos haciendo esta entrevista, pero después tenemos todo el background histórico de nuestra familia, de lo que a nivel familiar pues nos cuentan de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de incluso, pues yo qué sé, yo por ejemplo cuando te comentaba, ¿no? De que tú estás ahora, eres de Manresa, pero yo nací en Tarrasa, ¿no? Pero que mis abuelos son de Andalucía. Entonces, claro, pues ya hay una narrativa, hay algo que me vincula con esa tierra, Claro. con esa peregrinación de tantos andaluces a Cataluña en concreto para trabajar en la industria y que ya se han quedado. O sea, la mitad de Cataluña tiene un apellido castellano, ¿no? Casi, casi, los catalanes charnegos que nos llaman. Bueno, es Entonces, lo que hay, ¿no? sí, 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 lo que hay. Y No hay menos ningún mal, problema. porque he ido al Claro. pueblo de mis abuelos
y es muy bonito, muy tranquilo, pero menos mal que salieron de allí, porque si no, posiblemente no me dedicaría al dibujo, estaría dándole Claro, palos a un olivo. Entonces, claro, cuando tú tocas la historia, hablando, esto me cuentas, es que estás tocando la identidad de mucha gente claro, que se basa ya no solo en su propia existencia, sino en la narrativa errónea o correcta que se cuentan a sí mismos o que les han claro, contado para reforzar su carácter o su personalidad. claro. A ver, que yo cuando me encuentro con esos sentimientos tampoco hago de entrada en plan, uy, esos no tienen ni idea. A ver, yo de entrada escucho sus argumentos Ajá. y luego hago mi propia búsqueda y intento entender el por qué, ¿no? ¿A qué viene eso? ¿Cuál es la explicación de que haya esos sentimientos tan, bueno, tan fuertes? Y que creo que en muchos casos llevan a ideas radicales. Sí, Claro, yo sí. intento ser un poco comprensivo también, ¿no? Ya, Y no ya, ser de entrada, pero claro, yo como europeo tampoco puedo ir a un país oriental, a la India o Irán o que sea, y ir allí en plan, bueno, yo vengo aquí a contaros vuestra historia. ya, ya. Tampoco, tampoco tampoco es plan, ¿sabes? Pero claro, es bueno entender sus argumentos porque al final te encuentras que dentro del mismo país la gente, que también hay debate, ¿no? Que te Sí, sí. encuentras muchos indios, por ejemplo, que te dicen, no, no, bueno, aquí tenemos un problema aquí con el nacionalismo hindú que tela. Y te lo Ya. dicen los de un mismo país, ¿no? Qué curioso. Claro, pero tampoco puedo ir yo allí a contarle su historia así como si fuera aquí un Dios todopoderoso, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 es curioso. Claro, los que nos dedicamos más a la fantasía, claro, nadie, de repente nadie lucha por, no, es que yo soy de la Claro. facción de los Zergs y no. Entonces, claro, no hay pelea, es te gusta o no te gusta y like o vete por ahí, ¿no? Y bueno, y la fantasía a veces también despierta debates, ¿eh? No todo es la historia. ¿Sí? Has Claro, tenido la fantasía. algún encontronazo con fantasía? No, bueno, yo no, pero sé que, por ejemplo, hay ejércitos de Warhammer que también ha habido un poco de polémica en algún momento. Por ejemplo, los hombres lagarto, ¿no? Que son aztecas, ¿no? Que Ujú. dices, bueno, pero son lagartos. Que también eso a gente que le puede Ya después cocer. generar conflicto. Ya. Hay un estudio de concept art que a mí me gusta mucho, lo fundó Marco Durdevik, que es un artista de concept art que siempre me ha encantado, el estilo que tiene y el dibujo. Hicieron un proyecto que lo están retomando ahora que se llama Orken, en Sí. el que los orcos son como, bueno, pues serían como, están caracterizados como por culturas Mm, americanas nativas, pues aztecas, mayas, pues más de América del Norte, ¿no? Más apaches, cheroquis, y los humanos tienen un rollo como más medieval, una tecnología, bueno, un poco conquistadores versus claro, aztecas mayas, pero claro, unos son humanos, otros son orcos, y hubo jaleo por eso, ¿no? De repente es como claro. los salvajes son los orcos y los humanos guays son Claro, es que los... depende de cómo lo mires. eh, No, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, te puede tumbar un proyecto, pero Que te justamente puede. hay un punto en el que, hostia, también hay, bueno, pues que justamente yo diría que aquí es que queda guay, o sea, y son orcos guays, no son orcos chungos, es, joder, es Claro. esa naturaleza salvaje de los juegos de fantasía que son los orcos, esa fuerza física, esa, Mm. que no digo, o sea, si de aztecas y mayas en cultura y Sí. filosofía y demás serían, y son la hostia, pero joder, era un enfrentamiento que casi queda lógico y queda guay, al menos desde mi punto de vista de europeo, ¿sabes? Desde aquí de Mm. Mallorca me siento cómodo con esa idea, pero es verdad que encuentras que a veces nos limita la fantasía, sobre todo esta última tendencia que está viendo de gente que se ofende un poco como por todo. Bueno, pues sí, a ver. Claro, es un debate intenso ese, ¿eh? Es que hay un punto en el que, sobre todo aquí en España, veníamos de una dictadura con una censura, se acaba la dictadura y hay como el destape, y de repente hay un de todo y todo vale, y hay una. Y ahora vuelve a haber como una especie de censura, pero como desde un ángulo diferente. Ya no es porque esto no se puede decir, sino porque esto puede ofender. Ya. Pero Como claro, la autocensura, ¿no? En plan, claro, no hago eso que quizá se lía. claro. Y es verdad que al final sigue siendo censura. Y es como, joder, tampoco mola. Porque a nivel creativo,
hostia, pues ya hay cosas. Yo, por ejemplo, a la hora de dar clase, tengo que ir con ojo. Si quiero hablar de una raza, pues de una morfología de unos cráneos, de unos rasgos faciales, de repente me veo en según qué clases, no con mis chicos, normalmente ahí no he tenido problemas, pero me ha pasado, hostia, decir la palabra de, pues ya no puedo decir negro porque no es africano, pero coño, no todos los africanos tienen rasgos negroides. Pues los norteafricanos son árabes y no es Bueno, porque y los surafricanos son no, blancos. ¿Eso a ti te pasa factura bueno, en tu trabajo? bueno, sí, claro. Mi trabajo, pues cada vez que hago una ilustración del norte de África también se lía que si ese tiene rasgos demasiado africanos, que si ese no sé qué, que si es muy oscuro, que si es muy claro, que si... A ver, que los humanos son diversos. Sí, Y con diversos no me refiero a vikingos negros, ¿eh? ya, ya, Pero me ya. refiero a que vas al norte de África y también hay cier- cierta variedad Sí, 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 de sí, tonos de piel, total. de caras, Pero ¿no? total, o sea, si Y vas que al la sur de gente se España, me ofende mucho por eso y también. vas al sur de España, o sea, a ver, Claro, tío, no todos somos iguales aquí, En ¿eh? España estamos mezclados de todo, Claro, romanos, celtas, árabes, o sea, desde el que puede pasar por noruego hasta el que puede pasar por árabe, tenemos un buen abanico también aquí. yo para este tipo de cositas recomiendo mucho el test este de ADN que uno se hace y te dice de dónde viene todo. Yo eso no me lo fío. Bueno, yo qué sé, no, igual no No, es yo no tal, doy vida a nadie. pero está, bueno, es curioso porque es verdad que de repente hay un poquito de todo. Yo lo tengo hecho y hay Claro. un par de sitios de, hostia, tengo de corso, de bretón, de portugués, del norte de Si te África, de pones a Argelia, de buscar, Turquía, de Argelia y de Túnez. Y es como, hostia, qué curioso. Claro, pero al final la gente se ha ido mezclando, sobre todo en lo que claro, está y alrededor, vaya. Claro. durante milenios. Vamos a la parte más editorial de tu trabajo. Tú Venga, vamos. has trabajado en revistas como Despertafer, ¿vale? Que es Sí. una de las referencias más brutales en el contexto de lo que es la historia. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo acabas allí? Pues me contactaron por Instagram. Mira tú. Me mandaron un mensaje privado que si te interesa trabajar con nosotros, que escribiera un mail. Escribí un mail, luego me explicaron un poco, oye, que nos han enseñado tu trabajo y que nos ha gustado y ya me pasaron el primer encargo. O sea, Así, pim pam. ¿qué aprendiste trabajando con ese nivel de rigor histórico? ¿Qué te llevas de esa experiencia? Bueno, a ver, y ya venía bastante entrenado porque las ilustraciones personales que hago también tengo mis asesores que también están especializados en culturas concretas, que también me pasan las referencias, la documentación y todo eso. Y al final es un poco lo mismo, con la diferencia de que, claro, no es lo mismo que te pasen un documento allí con todas las imágenes y todo explicado, que eso tiene que ser así y ya, y otra es con un colega que le vas enseñando la imagen y dice, cámbiame eso, y cosas así, ¿no? Claro. También me has contado que has trabajado en editoriales fuera de España con una experiencia diferente, más compleja. ¿Cuál ha sido la diferencia de trato? Porque normalmente la mayoría de la industria, y es verdad que eso queda feo decirlo, pero muchas veces se dice, no tengas clientes españoles, busca trabajar para el extranjero, pagan mejor, más Pues, respeto, ta, 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 pues ta, no ta, te ta. creas, ¿eh? Pues ¿Cuál ha mi sido tu experiencia? experiencia, pues con Despertaferro fantástica, pero claro, no sé si puedo decirlo, pero he trabajado con otra conocida revista de historia de fuera, en inglés, que, bueno, que trato frío, que te pagan cuando les da la gana, si te pagan, Uh, porque la última aún no me la han pagado, mm, y hace bastante. Eh, Comunicación poquita, mails de palabras las justas, que luego con una cosa concreta se ponen súper tiquismiquis y les mandas 1000 versiones de un caballo y que dicen, no, es que tiene que... A ver, que vale que es un caballo de la antigüedad y que no es un caballo moderno. Eso, mm, hasta aquí llegamos, ¿no? Serían más pequeños, tendrían unos rasgos característicos, pero que tampoco vayamos aquí al milímetro, ¿sabes? ya, Que ya tienes tu caballo. ya, ya está. Déjame en paz. Ya, yo creo que en caballos tampoco tiene que haber tanta diferencia, ¿no? Por antigüedad, Bueno, entre tenían razas sí, pero sus características también, ¿no? De forma de robustez, tamaño, pero
pero claro, que tampoco hace falta Ya. meterse tanto. Aparte Que mandé de versiones del mismo caballo, no sé cuántas. uf, Pero bueno, pero eso de los caballos es lo de menos, porque al final es un detalle histórico, pero lo de que paguen tarde o no paguen, o que la comunicación sea escasa, mala, ya, eso es otra eso es cosa. feo. Eso es feo. ¿Cuál sería el caballo histórico más famoso? ¿Bucéfalo? Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Qué tipo No de conozco caballo? muchos más tampoco. No, yo es verdad que De que así tengan nombre. tengo el de Rocinante, pero que es el del Claro, campo. igual de otras épocas, pero que yo soy muy antiguo, ¿no? ¿Qué tipo de caballo era? ¿Se sabe? Bueno, yo diría que tampoco soy experto en caballos, ¿eh? No te creas. Hombre, después de esta experiencia ya te hacía un Pero sommelier del caballo. yo diría que estaría algo mezclado seguramente con, igual me equivoco y estoy diciendo una tontería, Bueno, pero yo diría que estaría mezclado con una raza de origen persa, que en la antigüedad eran los más grandes. Claro, los persas en la eran los más antigüedad, grandes, fíjate. claro, en la antigüedad los caballos solían ser ponis, Ah, pero, sí. diría que en Macedonia los mezclaban con una raza persa que eran caballos ya más potentes, O sea, que llevan ponis más como los que tiempo. conocemos hoy. Bueno, de tamaño casi casi. Hostia, fíjate tú. Porque el caballo árabe actual no es de los más grandes que hay, es de los No. más rápidos, pero no es el más grande. Bueno, es que, claro, el caballo, desde que se empezó a domesticar en Asia, en las estepas, era más pequeño al Mm. principio. Y claro, Bueno, el mongol es muy chiquitito, o sea, el mongol sí que era claro, como más pues compacto, ¿no? sería más un caballo como los originales. Mira tú. Y bueno, a lo largo de la historia han ido surgiendo distintas razas, ¿no? De caballos, pero en Ah, la antigüedad siguen siendo muy pequeños. ok, ok. Hay mucha gente que cree que el talento lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y que sin él no vas a ser un gran artista. ¿Tú crees que el talento está sobrevalorado? ¿Cuánto ha tenido que ver el esfuerzo en el desarrollo de tu carrera? A mí desde pequeño me han dicho que tenía talento y no lo creo. Porque es lo típico que un niño hace un garabato más bonito que los demás garabatos y ahí dice, ¡uy, qué talentoso que es! A ver, cuesta un esfuerzo, cuesta muchos años y hay que picar mucha piedra. Aquí no, nadie sale aprendido. Yo no creo que el talento sea importante. A ver, naces con unas aptitudes, con unos gustos, con una tendencia a eso, ¿no? Pero te lo tienes que trabajar tú, ¿no? El nivel se lo tiene que subir uno farmeando como un Claro, cabrón. claro. En todo caso, naces con una tendencia que te guste eso, pero Yo creo que es eso, es que al final te gusta. O a lo mejor te dicen un piropo de repente, ay, que te ha salido bien. Y te nace el interés y dices, bueno, le voy a meter más a esto para que me digan que está bien, ¿no? Hay un puntillo de que no sabes si dibujo bien porque me gusta o me gusta porque dibujo bien. ¿no? Y de gente que convencidos de que eso se lleva en la sangre, te encuentras Sí. bastantes, ¿eh? Que te lo dicen convencidos. Porque es la excusa perfecta para no ponerme. Eso me ha Claro, pasado muchas veces. Ah, no, es que yo no tengo talento. Y de repente ya no me esfuerzo, porque claro, como no tengo talento, pues no me esfuerzo. pues no, hay que trabajar. Claro, Y claro. duro y durante años. De los personajes que has hecho, ¿cuál es tu favorito? ¿Y por qué? Favorito en cuanto a personaje, en cuanto a estética, porque es muy distinto, claro. Bueno, elige tu propia aventura. A ver, que ya que hice durante unos cuantos años, a comienzos de la pandemia, un proyecto sobre Alejandro Magno, pues me parece una figura bastante interesante a nivel histórico. Pero en cuanto a indumentaria, en plan, hostia, este mola, ¿no? Pues, mira, los persas, los persas de la dinastía sasánida, porque creo que son los más potentes que he hecho hasta ahora. Las Ujú. armaduras que llevaban y todas las decoraciones y todo, pues me parecen bastante brutales. Sobre todo hice un rey persa, así sentado en el trono con una corona aquí así con alas y todo muy, Ujú. muy bestia Es que a nivel los persas estético. eran un pueblo con chicha, ¿eh? Eran cañeros y muy interesantes. O sea, al final la cultura que tenían y la manera, bueno, los dioses y demás, era como muy top para que se haya Ah, quedado en lo que se ha quedado. a nivel de diseño, los persas de esa dinastía son, creo, los que me han salido personajes más potentes.
Si tú y así ha fueses, centrado y todo. y si tú fueses un personaje histórico, ¿qué personaje histórico crees que serías? Buah. Si yo fuera un personaje histórico, el artista de la corte, el pintor de la corte. ¿Hay Sí, alguno porque así Guerrero no sé si famosete? duraría mucho. ¿Hay algún artista de corte que así histórico que haya permanecido a lo largo del tiempo, al menos el nombre? Bueno, sí, el pintor de Alejandro Magno, que se llamaba Apeles, no sé cómo se pronuncia, pero Apeles sí, era un pintor de la corte y él le hacía los retratos, el famoso mosaico de Pompeya que sale allí a caballo con la armadura cargando sobre el carruaje del rey persa, pues está basado en una pintura de ese pintor. Es Mm, una copia romana posterior, evidentemente, pero ya, ya, ya. eso que pintó esa escena. Mira tú. ¿Qué sería un fresco o qué? Sí, sí, un fresco, supongo. Súper. ¿En qué estás ahora? ¿Qué estás investigando, desarrollando que te mantenga motivado? ¿Ilustraciones concretas o O más proyecto, así en ilustración, general? sí. ¿Qué tienes en mente que digas, "Buah, tío, me apetece un montón continuar con esto para acabarlo y poderlo publicar"? Bueno, ahora, aparte del encargo que estoy haciendo para Despertaferro, que a ver si lo podré completar con el ordenador estropeado, Ah, pero sí, bueno, me ha dicho qué putada. cuando Esto, eso lo publiques ya habrá pasado. sí, sí, habrá pasado el mal trago. Creo que es lo peor que te puede pasar siendo artista digital. De repente es como si se te colgase un pincel. Es como... ¡pam! Sí, sí. ¿Qué Pues personaje así es? ¿Se puede saber? en plan, la ilustración. Sí, Un guerrero uno un uno. estoy haciendo para el número de Atila, que sale en mayo. Ok. Atila ya lo tenías hecho, ¿Y ¿verdad? cómo? Atila sí que lo has hecho, ¿verdad? Sí, 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 he hecho ya unos cuantos unos para mí mismo, pero ese es diferente a Ok, los que he hecho hasta ahora. Es súper. bastante diferente. ¿Qué ilustrador que hace o ha hecho un trabajo parecido al tuyo te gusta o te inspira? Pues mira, en cuanto a técnica, creo que mi mayor inspiración fue cuando empecé a tocar digital, Dan Lubisi, Ujú, por el trabajo detallista, muy realista y así potente de renderizado. ajá. A nivel estilístico, bueno, estético, me marcó bastante Frank Frazetta, Oh, el de las sí, portadas de Conan y todo sí, eso. sí. Y bueno, luego Karl Kopinski para Warhammer, Buenísimo, claro. Adrian Smith también para Games Workshop, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué has visto? Lo que ahora Karkopisky está pasando un momento así Sí, complicado. a ver, esperemos que se recupere. Sí, bueno, el tipo ya está dibujando a tope e Un máquina intentando ese. recuperar. Sí, la Ese verdad es es un que es un máquina. campeón. Sí, sí. Ese no lo para nada. No, no, la verdad es que no, Solo porque, solo la tumba lo parará. bueno, como a todos, ese es definitivo. Como a Alejandro Magno también lo paró. Ha Hasta que. pasado para varias ya. Sí, es verdad que sí, el tipo es un luchador, ¿eh? Yo para mí es la actitud que uno tiene que tener en la vida en general, pero si te quieres dedicar al arte, tienes que tener ese espíritu de salmón, ¿no? De trucha, de saber ir a contracorriente y dar caña. Hablando de otros artistas, ¿algún otro artista que tú conozcas al que creas que podemos entrevistar que sería interesante para nuestra audiencia y que le puedas decir, oye, Pepe o Ana, te va a llamar Marcos para hacerte una entrevista? Que conozca personalmente. Sí, sí. Hombre, pues tráete a los colegas del Non-Stop, ¿no? Venga, ¿hay alguno que te venga a Ricardo la Padierne, cabeza? venga, va. ¿A quién? ¿A quién? Ricardo Padierne, Ricardo Padierne. Ah, Ricardo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un buen colega de Non-Stop. Que ya nos conocemos todos aquí. Sí, es verdad que Ya queda todo en comité. sí, sí, total. Y esto es un poco para los que estéis viendo esto y os interese meteros en esta industria o estéis, pero estáis solos en vuestra casa porque esto es muy casero esta profesión. Id a eventos, porque se conocen a artistas como Joan, como Rafater, como David Benzal, y eso hace comunidad. De repente, pues no hace falta que les hagas entrevistas, ya se las hago yo si quieres. Pero bueno, un contacto, una duda, un feedback, porque lo bueno de esta comunidad es que pues es chiquitita y es una tribu que yo creo que es bastante maja. En general, la gente, pues bueno, pues es eso, mucha ayuda. Aquí, por ejemplo, la comunidad se ha volcado con Carl y le han brindado un apoyo brutal que va a hacer que, pues bueno, más allá de la capacidad y resiliencia que tenga, pues bueno, que lo pueda hacer con calma, ¿no?
Pues bueno, pues El le contacto daré... directo es importante. Sí, sí, porque si no uno se siente muy solo, entonces no tienes la necesidad. Sí, también, pues quieres pertenecer, por ejemplo, a una comunidad, pues te invito a la de Dibujar Bien en Discord, escríbenos, deja los comentarios y demás. Igualmente te dejaremos también las redes sociales de Joan Francesc para que lo puedas seguir. Hay en Instagram, que es lo que pondremos principalmente, ¿hay algún otro sitio en el que quieras que la gente venga a ver tu trabajo? Bueno, donde más luces en ArtStation. En ArtStation, Sí, claro, pues también. si quieres verlo bien, ArtStation. Venga, perfecto, pues Pero pondremos bueno, el link también. Instagram es donde más me comunico con la gente Ok, y con mis seguidores. Y súper, donde cuelgo referencias, donde cuelgo, bueno, Instagram, que me sigan en los dos sitios. perfecto, Porque ArtStation para ver las imágenes bien y sin censura y esas cosas. súper, opa, Y, ojojoy, ojojoy. y Instagram porque es mi vía de comunicación. Perfecto. Vale, pues pondremos los links en la descripción del vídeo y en el blog. Habrá un post en el blog en el que pues, habrá una transcripción de alguna de estas preguntas, algunos datos y algunas cositas que nos va a pasar Joan Francesc, así como para que podáis ir y sacar recursos extras. Y nada, ya sencillamente agradecerte por tu tiempo, Joan, un gustazo. Hemos sacado un montón de información y la verdad es que me queda un montón de preguntas en el tintero, o sea que ya veremos cómo hacemos una segunda vuelta cuando te hayas visto ya Vinland Saga y podamos criticarla Ostras. a saco. A la que he estado viendo últimamente histórica, que me metí en ella pensando que sería una super serie y que y sería autoconclusiva, fue la de Gengis Khan, perdona, la de Marco Polo, que va Ah, de sí, Kublai Khan, esa. Sí, está chula esa. pero claro, Lo vi son dos hace temporadas y tiempo. no acaba. Se canceló, creo. Ya, pues eso no lo sabía y yo viéndome las temporadas de repente es como, coño, Sí, sí, te sí, dejan mal, ¿eh? sí, sí, te dejan Se acaba y ahora qué. un polo interruptus. Es como, ¿y ahora cómo acaba esto? Pero bueno, pondremos, yo te pediré una serie de cositas para el post, para que quien quiera un poquito más de información pueda verla, algunos libros, tus libros favoritos, series que recomiendes y demás. Y nada, pues espero poderte ver en la próxima Nuestro Barcelona, a ver A ver, si ese año. coincidimos, Yo me quedo intento no esperando. fallar a ninguna. Sí, porque es que si no, después pasan eso, años y no nos vemos. Pues un súper fuerte abrazo, Joan. De verdad, muchas A gracias. ti. Chao, Muchas chao. gracias. Venga, nos vemos. Vaya bien. Espero que te haya gustado esta entrevista, la extraordinaria vivencia de Joan en el mundo de lo arqueológico, de lo histórico, de lo humano. Cuántas pasiones se desatan, cuántas historias están relacionadas con nuestra narrativa histórica, ¿no? Es muy interesante esto a la hora de, bueno, pues de entender cuál es nuestro trabajo. Cuando nosotros contamos historias, se mueven los corazones y pueden ir para un lado, pueden ir para otro. Tenemos un trabajo que es muy potente, el contar historias, el videojuegos, pelis, series, todo esto tiene una narrativa, todo esto impacta en la sociedad y tenemos este privilegio y esta responsabilidad. Si a ti te apetece aprender pues, este oficio, te apetece formarte, ten en cuenta que nosotros tenemos una escuela de concept art y te podemos ayudar con feedback personalizado, con trabajo de desarrollo emocional, trabajo de desarrollo financiero y vuelvo a decirlo, feedback personalizado, un profesor profesional del sector en activo dando feedback de tus trabajos inmediatamente, casi las 24 horas, feedback infinito para que puedas, aunque sea difícil, aunque sea picar piedra, joder, no es lo mismo picar piedra con el pico de hierro pelado que no un pico de oro más 4 a la extracción de mineral dorado, ¿sabes? Entonces, anímate, da un paso al frente, fórmate, déjate de shortcuts, de atajos, ponte las pilas, ven a dibujar bien, ven a Concept Artist Studio, sé un artista como una copa o un pino y comparte este contenido si te ha gustado. Y bueno, si sencillamente disfrutas del dibujo, pues sé súper bienvenido. Igualmente, comparte este contenido con gente a la que le pueda interesar. Así que te mando un súper abrazo por ser de la familia Dibujil, solo porque tengas interés en esto, ya me caes bien. Y gracias por dibujar bien. Chao, chao.